Pero bueno, vamos a hablar de un tema realmente importante que lo hemos abordado en reiteradas oportunidades aquí en nuestro programa y tiene que ver con el bullying y el mobbing, ¿no? Exactamente, nos acompaña la psicóloga Silvana Yachero nuevamente, que es un placer recibirte. Bueno, sí es un congreso muy importante, ustedes estuvieron contando aquí en Buen Día Uruguay todos los pormenores de este tema que genera preocupación, que además recibimos un montón de mensajes, Silvana, de gente que está atravesando situaciones de acoso laboral, de un ambiente complicado. Entonces, digamos que siempre hay mucha expectativa sobre lo que vayamos a tratar. ¿Qué conclusiones sacaron de lo que fue entonces ese encuentro entre expertos primero, de todas partes? Gracias por la invitación, gracias por poder informar sobre este tema que, como ustedes dicen, es tan movilizante y que crece en el silencio, porque el 90% de las víctimas no lo denuncia, no piden ayuda tampoco. Entonces, bueno, cuanto más hablemos, más posibilidades y más herramientas les estamos dando justamente para que se pongan en contacto, ¿no? El Congreso realmente fue muy movilizante, generó mucha sensibilidad allá en Costa Rica, en San José específicamente, incluso no solamente la cantidad de participantes, que fueron aproximadamente 400, hizo mucha presencia en Latinoamérica y Centroamérica, sino que aparte el compromiso que hubo de parte de las instituciones. Por ejemplo, fuimos invitados al Colegio de Médicos y Cirujanos a dar una conferencia y capacitar en ambos temas. Luego fuimos invitados también a capacitar a pediatras, psiquiatras pediátricos también, abogados que trabajan en cuidados paliativos, o sea, fuimos al Hospital Nacional de Niños a capacitar en los síntomas que aparecen en el bullying y los tratamientos. Y a su vez algo increíble, la sesión del Parlamento sesionó dentro del Hotel del Congreso para que podamos, Iñaki Piñuel y yo, participar y brindar herramientas para ver qué posibilidades había de legislar o no en ambas materias, no tanto en mobbing como en bullying. O sea que a nivel de expectativas fue muy bueno. Otra de las cosas que descubrimos fue que en Latinoamérica se habla mucho más de bullying que de mobbing. Incluso hay países como Colombia que están trabajando muy bien, pero lo que es acoso laboral no existe absolutamente nada. Y en otros países como Argentina y como Uruguay se trabaja mucho más en acoso laboral que en lo que es bullying. Si bien hoy bullying, por hoy, que vamos a aclarar, es acoso dentro de las escuelas, dentro ¿no? de las escuelas. Claro, en definitiva es el mismo perro con diferente collar. El proceso es exactamente el mismo. Eso fue algo que se planteó y se volvió a repetir muchas veces. No hay una diferencia en cuanto a la dinámica, cómo se da, y a los daños que esto provoca. Sí, la diferencia es el contexto, claro, nada más. Y después, bueno, la desprotección de los niños, ¿no? Una de las cosas que se marcó es que todavía en Latinoamérica y en muchos países de Europa también no hay protocolos, a no ser en Finlandia, donde se está trabajando perfectamente bien al respecto. Entonces esto lleva a que si las instituciones del Estado no protegen al menor, los padres tienen la obligación de hacerlo, y se planteó justamente, ¿no?, la salida del colegio como la protección más urgente y la que tienen que tomar los padres ante el conocimiento de que el niño está sufriendo. Esa es la conclusión, claro, a la que arriban. O sea, frente a un tema de acoso escolar, cambiarlo de institución. Sacarlo. Después se ve qué es lo que pasa. O sea, la primer medida de emergencia, si el Estado no se hace cargo y no toma medidas, entonces lo que hay que hacer, los padres tienen que sacar a ese niño, porque ese niño corre peligro de vida. No siempre el sistema lo permite. A veces a mitad de año no te dejan o no te dan el pase o no te admiten en otro centro de estudio. Me parece que igual hay que cambiar unas cuantas cosas acá antes de, bueno, lograr, claro, no digo el escenario ideal, pero por lo menos una alternativa para que ese niño no siga sufriendo lo que está padeciendo. Ahora, más allá de esa conclusión general que recién comentabas, a la que arribaron, tuviste la posibilidad de interactuar con expertos de otros países y siendo referente a nivel local, ¿pudiste hacer una comparación de cómo es la realidad uruguaya comparado entonces con la región y en todo caso con otros países también? Mira, en materia de mobbing estamos mucho más avanzados en sensibilización y concientización del tema. Después, en bullying no tenemos absolutamente nada. Ya te digo, hay países como Colombia que están mucho más avanzados, que están trabajando mucho mejor que el resto, que uno dice, bueno, Colombia es una sociedad donde hay mucha violencia. ¿Pero se trabaja en evitar casos de o en todo caso en el tratamiento a quien lo padece? Mira, se está trabajando mucho en la prevención, pero más se está trabajando en lo reactivo, en el tratamiento. Incluso llamó la atención que Uruguay fue el que llevó el tratamiento de curación de este tipo de
traumas, que es el síndrome de estrés postraumático, a lo cual fue muy impactante para muchos profesionales, incluso cuando fuimos al Colegio de Médicos y Cirujanos o al Hospital de Niños, no conocían esta técnica, este modelo de terapia que es el MDR, a lo cual ya muchos profesionales, incluso muchos psiquiatras se pusieron en contacto con la Asociación de MDR a nivel de Iberoamérica para empezar a estudiar, porque bueno, si bien se está trabajando en lo reactivo, generalmente en lo que es Latinoamérica, y no en lo preventivo, los tratamientos no eran tampoco acordes. O sea, por lo general los niños, así como los adultos, terminan medicados, ¿tá? O terminan internados, o con un diagnóstico errado de depresión, o de fobia, o de trastornos de ansiedad, y no con el diagnóstico que tienen que tener, que es síndrome de estrés postraumático, y por ende el tratamiento respectivo para esta patología, ¿no? Claro, porque además acá hay que tratar a ambos lados, es decir, la víctima y el acosador, ¿no? Sí, en lo que es a nivel escolar, sí. Nosotros, una de las cosas que se planteó y que se discutió muchísimo en varias mesas es si los niños nacían con esa estructura de personalidad psicopática. En la mayoría de los casos dijeron que sí, ¿tá? De las investigaciones que se habían realizado. En otros casos se puede trabajar hasta antes de la adolescencia. Cuando llega la adolescencia ya la estructura termina de formarse y no hay nada absolutamente para hacer. También se trabajó y se expuso que las personalidades psicopáticas van en aumento porque son las que mejor se adaptan a esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que trabajar es justamente en la prevención, antes de la edad de la adolescencia, y la prevención está basada justamente en ¿dónde? En trabajar en que no haya cómplices silenciosos, en que no se dé el proceso de mimetización. En este proceso, que es el proceso del chivo expiatorio, si no hay proceso de mimetización, o sea, si no hay cómplices, no se da. ¿tá? Claro. Entonces, si se entrena a los niños desde chicos a identificar, como se hace en Finlandia el acoso, el bullying, es una materia. O sea, no solamente todos los docentes tienen que estar capacitados y especializados en el tema, sino que los niños, ya desde primer año de escuela, hay una materia donde trabajan el bullying. Entonces, les enseñan a identificarlo y les enseñan a no sumarse, ¿no? A su vez que hay un protocolo. Entonces, al no sumarse, no se genera el proceso. Imagínate que muchas veces los chicos que yo atiendo, ya adolescentes, una de las cosas que más te dicen es que lo que más les duele, como amigos de ellos, Claro, empezaron se pasan de bando. a dejar de saludarlo, a no querer jugar con ellos en el recreo, a hablarles mal, a criticarlos, a no invitarlos a los cumpleaños. Entonces, por lo general no es la conducta del hostigador en sí misma la que más daña, sino la sumatoria de hechos, la acumulación de estos hechos, pero cómo los demás también se suman. Porque además no hay que perder de vista algo. Los padres o los maestros fundamentalmente pueden decir, bueno, esto es una cuestión de momentos, cosas de chiquilines. Las secuelas pueden llegar a durar, no digo toda la vida, pero acompañarnos, ¿no? Esas cicatrices, esos problemas, durante buena parte de nuestra vida también, ¿no? En realidad, la herida que genera en el aparato psíquico el bullying, cuando genera esta herida, porque no siempre la genera, pero sí en la mayoría de los casos, es crónica, o sea, se cronifica y es para el resto de la vida. Claro. ¿Ah? Por eso el tratamiento en MDR lo que hace justamente es reprocesar y curar esta herida y el chico vuelve a ser el que era antes, lo que no significa que se convierta resistente al acoso, porque no hay víctima resistente al acoso. ¿Ah? Pero sí lo que hace es que no se genere más daño acumulativo y que no lo lleve luego esto en la adolescencia a correr un riesgo de buscar en el suicidio una solución que no es así. Lo que pasa es que es tanto el sufrimiento. Yo les puedo asegurar que trabajo con adolescentes que lo han vivido y realmente es conmovedor lo que sienten, es terrible. Y el sentir que nadie les entiende, que nadie les escucha, que te dicen que son cosas de chicos, que lo primero que le dicen en el colegio cuando la madre va a hablar o el chico va a denunciar la situación es, bueno, no es para tanto, esto siempre pasó, o no es un caso de bullying. Entonces yo digo, ¿con qué ligereza un adscripto, un profesor o la dirección dice no es bullying cuando hemos visto que ni siquiera están capacitados? Como nos pasa cuando vamos a la Suprema Corte con un peritaje y los mismos jueces te piden que tú le expliques de qué estás hablando. Claro. O sea, no puede pasar eso, que los médicos no estén capacitados en un diagnóstico primario de investigación, de decir, bueno, acá estamos frente a una cantidad de síntomas, ¿a qué responden estos síntomas?
¿Ah? No, pero más cuando somos tan conscientes del drama que implica la violencia doméstica, por ejemplo, Sí. digo, entender esto como una violencia también que es constante, que se Exacto. perpetúa día a día, Exacto. digo, es ponerlo también en la dimensión que se merece, un Es caso de bullying o un caso de mobbing. Exactamente, es la misma dimensión. Silvana, por allí decías, se dan con cada vez más frecuencia estas personalidades psicopáticas. Ujú. ¿A qué te referís? Y las personalidades psicopáticas son estructuras de personalidad que podríamos decir que les falta como una parte del aparato psíquico, que es la internalización de la culpa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no sienten culpa, no sienten empatía, son autistas emocionales, y lo que van haciendo es especializándose en el vínculo con el otro, y el otro pasa a ser un objeto al cual yo utilizo para lograr mis propios objetivos. Estos depredadores sociales o psicópatas organizacionales, muchas veces cuando encuentro a alguno en las empresas, le digo al empresario: sí, por ahí tú estás convencido de que es el mejor empleado. Lo que yo te voy a pedir es buscar dos cosas: perversión sexual y corrupción. ¿No? Y siempre se encuentran. ¿No? Por lo general, estas personalidades salen en las noticias cuando se les encuentra corrupción. ¿No? Pero mientras tanto han ido hostigando y depredando a un montón de gente. Y probablemente tengan varios muertos en el ropero. ¿No? La palabra psicópata es impactante. Es impactante porque la asociamos al asesino serial. No, por eso, pero es una palabra fuerte, pero que está bien utilizada. A ver, incluso hasta en casos en donde, por ejemplo, un jefe por una cuestión de antipatía te persigue o no te promueve o promueve a otros, o sea, es utilizable también. Claro, por lo general, en la mayoría de los casos, las personas que echan la bola a andar y generan este proceso de hostigamiento, no en forma de casualidad, sino con una finalidad, con una estrategia fría, que es eliminar a esta persona a la que ellos sienten como un obstáculo o como un adversario, lo hacen en forma muy consciente. Ahora, cuando utilizan a los demás, ¿tá?, para seguir hostigando, o sea, hacerle los mandados, los cómplices en este caso sí podemos decir que no necesariamente son personalidades psicopáticas, sino que son personas que se prestan para esto, ya sea para sacar ventajas o beneficios de la situación, ya sea por miedo o porque no se dan cuenta. ¿Ah? En muchos casos no se dan cuenta ni creen que hablarle mal a alguien, hostigar a alguien, hacer de un lado, difamarlo, burlarse de él, hacer como que si no existe, se lo merece. O sea, algo hizo que se lo merece, ¿no? Y después viene todo un proceso de victimización secundario donde tus familiares, tu familia también cree que algo hiciste, el psicólogo trata de buscar el problema en vos, algún problema debes de tener, el psiquiatra te diagnostica con alguna patología y así se va generando toda una situación donde la persona empieza a sentir que no tiene salida, donde realmente el niño también empieza a creer que él es el culpable porque nos educan que si todos están en contra de uno, entonces el problema es tuyo. Y ahí donde yo digo, bueno, ¿por qué si educamos a nuestros hijos diciéndole y preparándolos para la vida y le decimos que no todos te pueden querer? ¿Por qué aceptamos que sí todos puedan no querer a una persona como una realidad tácita? Cuando estamos frente a esa realidad es porque estamos frente a un proceso del chivo expiatorio. Bien. Ahora, Silvana, cuando hay un niño que es un adolescente, en este caso decís que hay más frecuencia, por lo menos en la dimensión, en los adolescentes, el diálogo con los padres de ese adolescente, ¿en qué consiste, digamos, desde tu lugar? ¿Cómo asesorar a una madre, a un padre, para que también actúe de la manera que debe actuar, ¿no? Con una víctima, cuando su hijo es víctima. Cuando su hijo, claro, se destapa la situación. Ahí está. Por lo general el niño destapa la situación en muy pocos casos, ya cuando la situación es grave, porque les da mucho miedo a que los padres vayan al colegio a protestar y la situación se agrave, les da mucho miedo a que lo quiten del colegio porque él no quiere dejar de ir al colegio, ¿ah? O que le saquen la internet, las redes, por ejemplo, cuando ya el acoso pasó a las redes. Entonces, lo que hay que estar muy atentos es a la sintomatología, ¿verdad? Hay un montón de síntomas que presentan los chicos que sufren, que son víctimas, desde los trastornos del sueño, trastornos alimenticios, empiezan a aislarse, empiezan a no querer ir a los cumpleaños, a no asistir a las actividades extracurriculares, a poner excusa, se enferman mucho, sobre todo los domingos en la noche, empiezan con muchos dolores de cabeza y contracturas, y empieza toda una cuestión de que se le empieza a llevar al médico, al pediatra, porque empiezan a presentar una serie de síntomas que no le encuentran un motivo de estrés. Y que en definitiva responden a una situación de estrés postraumático. Ahora, por último, ¿no? Falta una pata en esta mesa, porque yo tengo las herramientas para tratarme o tratar a
a un hijo o a un ser querido, ¿no? Pedir ayuda profesional, pero ¿qué pasa? No hay un lugar donde yo pueda ir a denunciar. No hay un lugar donde yo pueda denunciar desesperante. un caso a nivel estudiantil o un caso a nivel laboral, Exacto. que hasta en todo caso es más complejo, más grave, porque hay muchos intereses en juego también. Muchísimos intereses en juego. Entonces Incluso, está faltando eso. te voy a decir más, los depredadores a lo largo de su carrera profesional van creciendo y van generando redes de compromiso y mismo de corrupción, donde van atrapando a personas que tienen poder. Entonces, muchas veces, en una mesa de abogados que hubo a nivel internacional dentro del Congreso, los mismos abogados plantearon de que una ley en sí misma no generaba una solución, ¿no? Porque hay muchos intereses creados y hay mucho tráfico de influencia. Y después, si hay una ley no se cumple para algunos casos, entonces termina totalmente desdibujándose. Entonces, acá lo que he visto en todos estos años es que denunciar en el Ministerio de Trabajo, lamentablemente hoy, tienen 2 años de atraso. No están interviniendo. En el manual que hicimos en el Congreso, cuando hicimos el primer Congreso Internacional acá en Uruguay, el primer manual de mobbing que hubo en el Uruguay, en el cual el Ministerio, la Inspección de Trabajo escribió los procedimientos, no se está cumpliendo hoy en día ninguno de los procedimientos. Vas a un tribunal laboral, por ahí ganás en primera instancia, como ya nos ha pasado, y en apelaciones te tiran todo absolutamente abajo. ¿Ah? O sea que a nivel legal hoy en día es muy poco lo que se está pudiendo hacer. Por eso denuncia 1 de cada 1000 personas. ¿Bien? A su vez eso, sumale el costo y después las represalias sociales que hay porque denunciaste y encima después perdiste el juicio. Entonces acá hay que trabajar en prevención, empezar a crear conciencia, armar protocolos, armar todo un sistema, pero que haya una exigencia desde el gobierno, desde el Estado, una política donde realmente proteja a las víctimas. Y de cada organización, de ¿verdad? cada organización. Déjeme simplemente felicitar a Marcos Rostán, un joven de Colonia, Miguelete del departamento de Colonia, que se ganó un premio porque justamente creó un proyecto contra el bullying, una plataforma virtual para que docentes, maestros se puedan comunicar entre ellos, intercambiar información para lograr prevenir situaciones de bullying en las escuelas. Así que, bueno, Marcos Rostán se ganó el primer premio de este concurso de Microsoft, que busca justamente generar proyectos para ir combatiendo esta modalidad de bullying que lamentablemente sigue creciendo en el mundo. Claro. Sigue creciendo. Mira, el año pasado me llegó un comunicado de la OMS y de la Asociación Internacional de Psiquiatría que dice que para el 2025, de no tomar realmente medidas de prevención en los casos de bullying, se prevé 85.000 suicidios de jóvenes en el mundo. 10 años estamos hablando, ¿eh? Además estamos hablando de esa consecuencia, Fede, claro, el suicidio, no, nada más y nada menos. Claro, yo creo que acá los padres tienen que empezar a pararse firme, empezar a exigir a los colegios trabajar, capacitar en la materia a los docentes, dejar de tener miedo, porque en todos los colegios hay bullying. Esto no es un tema de mala gestión ni de malos docentes. Ni tampoco de condición económica o social. No, esto para nada. atraviesa a todos, absolutamente a todos. Silvana, es un placer realmente que hayas venido y seguiremos convocándote para profundizar y educarnos a todos, ¿verdad? En estos asuntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Sole, ¿te parece hacer una pausa?